Tubas y Tubos, episodio 273. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 273 del jueves 23 de marzo de 2023, en el que hablaremos con Guillermo Rodríguez. Guillermo es pianista, cofundador de Fines Música y miembro de numerosas organizaciones europeas que velan por el desarrollo de la música, como el European Music Council, Culture Action Europe o la Asociación Europea de Conservatorios. Pues bien, Guillermo viene a contarnos aspectos muy importantes sobre el nuevo anteproyecto de ley que pretende regular las enseñanzas artísticas superiores y también establece la organización y equivalencia de las enseñanzas artísticas profesionales. Así que la entrevista de hoy os la recomiendo ver al completo porque está muy interesante. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.istubo.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes, y ahora también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada por 47 euros cada formación, con acceso para siempre. Y esta semana ya estamos terminando de publicar el curso de competencias digitales para profesores de conservatorio y escuelas de música, así que darle un vistazo que seguro que os interesa. Y sin más preámbulos, pasamos con nuestro invitado. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Pues nada, es un auténtico placer para mí que hayas aceptado esta invitación, este pequeño podcast tan tubero que es Tubas y Tubos. Y bueno, como ya dije antes, tenemos aquí a Guillermo Rodríguez, un joven músico, pianista, cofundador de Fines Música, que me acuerdo yo cuando empezasteis con esta asociación que tantas cosas buenas ha conseguido para los estudiantes de los conservatorios superiores. Sobre todo me acuerdo aquel gran, por dejarlo claro, el gran avance a nivel de becas, que fue gracias a vosotros, si no recuerdo mal. Y bueno, como ya he comentado antes, hoy vamos a hablar de esta nueva ley que está en ciernes, que es básicamente el anteproyecto de ley por la que se regulan enseñanzas artísticas superiores, pero que también establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales. Es decir, que viene un gran cambio. Y bueno, no me voy a enrollar más. Guillermo, bienvenido. Gracias de nuevo por estar aquí. Y bueno, vamos a hacer que te presentes. Cuéntanos quién es Guillermo Rodríguez y cuál es tu background. Vale. Bueno, eso es una buena pregunta, la verdad, pero sí, digamos que soy pianista un poco por un cúmulo de casualidades, porque en mi familia no hay músicos, no había hasta ahora, y sí que es cierto que fue pues una serie de coincidencias, una tras otra, unido a que siempre he tenido una familia que me ha apoyado un montón y que he tenido la suerte de tener profesores y compañeros a mi lado, pues que me han un poco ayudado en todo este camino. Y entre una cosa y otra, pues eso, primero me fui a Polonia, estuve allí 4 años, después a Alemania, ahora estoy aquí en Bélgica, en Bruselas. Y a lo largo de todo este proceso, pues yo diría que un poco quizás lo que más valoro, una de las cosas que para mí han sido más importantes es de la riqueza que te da el hecho de vivir en estos países y de estos estudios de las enseñanzas artísticas que te dan una perspectiva, conoces a gente de todo el mundo, distintas visiones, distintas culturas, y creo que probablemente si me tengo que quedar con algo es un poco eso. Estoy de acuerdo con Claro, eso que acabas de decir porque yo sí, estudié en Hannover, en la Hochschule, sí, y para mí fue fundamental. Es decir, más allá de la parte tubera y tal, que era un gran maestro, es el grandísimo número de personas de otras culturas que conoces y ves distintos enfoques de las mismas cosas y te abre tanto sí. la mente. Bueno. Sí, 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 totalmente. No, y bueno, y luego yo creo que desde que nací he tenido un poco esa necesidad interna de intentar aportar dentro de donde estaba o intentar ayudar o colaborar en todo lo posible. Que bueno, yo no sé si me viene de familia, mi padre ha acabado ciencias políticas hace poco, así que a lo mejor pues yo qué sé, es genético, pero, pero bueno, eso, que un poco por eso pues fue cuando con otras compañeras fundé FENES Música, la Federación Nacional de Estudiantes de Música, y nada, entre una cosa y otra también, pues cúmulos de casualidades de nuevo y bueno, de esta necesidad interna mía, pues entré en contacto con la Asociación Europea de Conservatorios, el Consejo Europeo de la Música, Acción Cultural Europea ahora también y Cubo, que es donde estoy trabajando ahora en España. Así que digamos que estás muy bien conectado y por lo que dices,
y lo que yo veo desde el tiempo que os veo siguiendo, porque no, yo sigo desde hace tiempo, sobre todo desde la Fundación de Fines Música, estás destinado o estás trabajando mucho por la mejora de la educación musical en Europa, porque, bueno, tú tienes Sí, esto... sí, yo intento, claro, si hay gente que me dice, pero a ver, ¿dónde estás? Entonces si empieza a citar organizaciones, la gente dice, madre mía, qué locura, ¿cuándo duerme este chaval o tal? Pero sí que es cierto que lo que intento es un poco eh, trazar líneas, puntos de conexión entre todas las cosas. Y siempre un poco el objetivo sí que es a nivel de europeo, pero sobre todo es un poco establecer esa conexión entre lo que pasa en estas organizaciones en Europa y en otros conservatorios en Europa, un poco traerlo a España y viceversa. Es decir, esto no es solo traer buenos ejemplos de Europa, con Europa entre comillas, lo Ujú. que, lo que sea Europa, a España porque allí se hacen las cosas muy bien y aquí no, sino al revés también, cosas que se hacen muy bien aquí o el potencial que nosotros tenemos en este país y que se pueda también tener en cuenta en otros países y en otras instituciones en Europa. Entonces, un poco ese link. Muy bien, pues después de esta contextualización, sobre todo tuya, para que sepamos muy bien todo lo que haces, vamos a abordar el tema de hoy, que es, pues, este anteproyecto, que está sobre la mesa, y tanto, que aquí lo tenéis, está sobre la mía. Yo soy mucho de imprimir Literalmente. para leerme las cosas, sí, sí, y yo Yo lo también. recomiendo a todos los que queráis profundizar esto. No lo leáis a través del ordenador ni del móvil, por Dios, porque os va a quedar muchas cositas fuera. Entonces, bueno, este es un anteproyecto, se está trabajando, está sobre la mesa, se está debatiendo. Tú, que yo sé que estás aquí, que has trabajado, que has puesto una parte, bueno, mayor, menor, sobre lo que tenemos ahora mismo, ¿por qué crees que era necesario esta propuesta? Porque estamos en un limbo. Es decir, al final lo que ha ocurrido, básicamente, somos equivalentes en el MECES, que es el marco español de calificaciones para la educación superior, somos 2 y 3, al igual que los estudios universitarios de grado y de máster. Lo que pasa es que, bueno, al final se podría resumir en que teníamos muchas condiciones que teníamos que cumplir, al igual que las universitarias, pero en cuanto a derechos, autonomía y demás, pues estábamos en un limbo. Ya no te hablo, por ejemplo, de los cuerpos de profesorado. Entonces, a lo largo de los años se han ido proponiendo una serie de soluciones, que si adscripción a la universidad, que si la creación de universidades de las artes, cómo regular determinados aspectos como doctorado, investigación, lo que he dicho, cuerpos de profesorado, representación de los estudiantes y sus derechos y deberes. Y al final un poco sí que se ha ido a lo largo de los años hacia un consenso mayor en cuanto a la necesidad de la creación de una normativa específica que regule las especificidades de estas enseñanzas. Sí que es cierto que esto viene pues casi del origen del Espacio Europeo de Educación Superior, ya se proponía la creación de una ley orgánica específica. Esto es una ley básica, no es una ley orgánica, pero luego pues eso, se han seguido distintos procesos a lo largo de los años y aquí nos encontramos un poco que al final parece que se está en el proceso de tramitar esta ley para tratar una serie de puntos concretos. Yo considero que es súper necesario porque, en mi opinión, después de yo 13 años, 14 años en los conservatorios, el sistema la ley está súper obsoleta. Es decir, y eso tiene unas consecuencias en el profesorado y sobre todo en el alumnado muy fuertes. Por lo tanto, después de leérmela bien, te aseguro que yo creo que más allá de las cosas mejorables que haya, esto es un cambio positivo, por lo menos en mi opinión. Sí, no, no es que esté obsoleta, es que básicamente no había. Es decir, estábamos nutriéndonos de leyes que no se corresponden a los estudios que ofertamos. Pero sí que es cierto que una de las razones, no la única, por supuesto, pero que se ha tardado tanto en tener esta ley es porque es extremadamente complejo de regular por muchos motivos. Porque las enseñanzas artísticas no se pueden entender como una única disciplina, sino que hay muchísimas diferencias también entre lo que son unos estudios de música o de danza y unos estudios de conservación y restauración. Entonces, elaborar una ley que regule aspectos de todas estas enseñanzas, más una nueva disciplina que se crea ahora, que es las artes audiovisuales, es muy complejo porque a lo mejor unas cosas que sí que son muy necesarias para unas enseñanzas, a lo mejor pueden entrar, ser perjudiciales o no ser perfectamente adaptables para otras. Entonces sí que es cierto que esta ley parte desde una idea de que la ley sea una estructura, como una especie de Ujú. esqueleto, y luego muchos puntos de los que se ven ahí, que hay pues avances, cosas que yo creo que se pueden mejorar bastante de aquí a la tramitación, a la aprobación final de la ley, pero que van a depender mucho del desarrollo normativo posterior. Es decir, esto es como el esqueleto y lo Ujú. importante para determinados aspectos, que ahora puede parecer un poco ambiguo en cuanto a su redacción, es realmente que
el desarrollo normativo posterior regule específicamente esos puntos. Entonces eso es muy complejo Sí. de regular. Te agradezco mucho esta reflexión que acabas de hacer, pues es una explicación, porque a veces nosotros empezamos a mirar las cosas, sobre todo los músicos, y pensamos que es como es para nosotros, pero no. Es decir, te agradezco No, mucho porque yo incluso tenía esta visión, que no para los músicos, aunque claro. está bien claro ahí para a quién afecta, ¿eh? Arte dramático, audiovisuales y tal. Y claro, esto nos aclara mucho las cosas, ¿no? Por lo menos de qué es este esqueleto básico y que luego habrá pues normativa más específica, imagino, al respecto. Así que, bueno, yo de verdad que agradezco mucho pues que estés aquí, que nos lo estés contando de primera mano, porque estamos aclarando en esta pequeña charla muchos conceptos que son importantes. Vale, entonces ahora ya abordamos el anteproyecto sobre el cual cuéntanos, bueno, aparte ya esto es un poco cómo surge, ya nos lo has dicho. Principal objetivo, pues imagino que es esta estructura y aspectos así más relevantes que tú crees que, bueno, podemos destacar. Yo así de entrada, sobre todo los que afectan a los conservatorios, pues es esto de institucionalizar ya o que esté todo el tema del máster y del doctorado, que ya sabes que hasta ahora sí que se impartía algún máster en determinados superiores, pero que se abra la puerta ya a doctorados de teoría, de puntos creativos también o performativos, digamos que es algo que era súper necesario porque yo soy doctor y he tenido que optar por la universidad, evidentemente. Claro, sí que es cierto que lo del doctorado es uno de los puntos también que hay que ver al final qué pasa, porque no vamos a tener potestad para impartir doctorados. Va a Vale, ser siempre en convenio con universidades. ok. Entonces hay que ver, también desde antes ya se permite la inscripción con la universidad y sin Ujú. embargo no se ha escrito ningún centro de la universidad. Entonces va a haber que ver realmente hasta qué punto las universidades y cómo se un poco impulsa esta especie de creación de doctorados más específicos a nuestras enseñanzas. Quiero pensar que se va a realmente plantear y se le va a dar un cierto impulso y que no va a quedar un poco al libre albedrío de lo que queramos hacer, porque si no tenemos el riesgo un poco de que nos pase lo que nos ha pasado un poco con la inscripción hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto es un avance. Hay varios, es decir, se regula la autonomía de los centros, se da una mayor autonomía, se crea lo que es el consejo de centro con respecto al consejo escolar que teníamos antes, que bueno, no hace falta que explique la barbaridad que era tener un consejo escolar con la representación que tenía, lo que Exacto. es el consejo asesor, se regulan ciertos aspectos de la representación estudiantil. Esto que estoy diciendo podría echarme una hora en Sí, cada uno de sí, los puntos lo sé. sobre cosas que se podría incluir, que no y demás. Pero bueno, se abren ciertas vías para eso. La evaluación de nuestros títulos a través de la ANECA o a través de los organismos homólogos de las comunidades autónomas. Se habla de la investigación, de favorecer la investigación, de nuevo, a ver hasta qué punto en el desarrollo normativo realmente se especifican determinadas cosas y ya acabó quizás el avance también, uno de los más importantes es esa separación de cuerpos de profesorado de enseñanzas artísticas superiores y profesionales. Vale, es que has tocado puntos súper Perdón, importantes. No pasa nada, está una genial. detrás de otra. No, exacto, pero bueno, lo del consejo asesor por ir por partes, a mí me llamó la atención de que se pueda, eso, de que tú puedas decidir, pues tenemos artistas de reconocido prestigio que que pertenece a este consejo asesor, que bueno, pues el centro les puede pedir ayuda o opinión y bueno, eso yo creo que está muy bien que se institucionalice, ya veremos todo lo que Mm, queda, ¿no? Y a nivel yo creo que los superiores deberían tener una relación mucho más intensa con las universidades. Yo sé que esto va a costar, pero si queremos que nuestros alumnos, porque al final yo creo que es el objetivo de todo esto, que nuestros alumnos sean equiparables a cualquier universidad y sobre todo a nivel europeo, esto debe llegar. Debe llegar y tenemos que subir nuestros estándares como docentes y como centro, porque es que si no al final estamos en un mundo hiperconectado. Todo el mundo va a poder ver lo que está haciendo otros lugares y van a preguntarse por lo menos, ¿y por qué? Esto sí se sabe, ¿por qué no se está haciendo aquí? ¿No? Entonces, bueno, la verdad que a mí hay muchas cosas que me llaman la atención, lo de las licencias sin reducción de las retribuciones para los docentes que quieran desarrollar actividades artísticas, ¿no? Bueno, y el profesorado de mérito, esto también es algo que me llamó mucho la atención. Digo, de repente puedes coger una persona que está jubilada y que tenga atribuciones o asesoramiento, me ha llamado también mucho la atención. La evaluación, esto es un melón
bueno, o una sandía o lo que quieras, pero esto es muy importante. Porque yo llevo tiempo haciendo autoevaluación mía con mis alumnos y con las familias, yo les mando cada año, pero yo sé que cuesta mucho por parte de los compañeros y de los centros en general, pero otro callo nos encantaría si quizás se viera más como, en vez de que me tienen que evaluar, sino que tenemos que mejorar, ¿no? Ese punto de vista un poco más hacia lo positivo. La evaluación es algo fundamental y la evaluación entendida no solo de manera externa, es decir, a través de organizaciones externas. Por ejemplo, yo trabajo con Music, que es como la organización de evaluación de mejora de la calidad a nivel de enseñanzas artísticas, de enseñanzas musicales. Por ejemplo, creo que están haciendo con danza ahora también alguna. Pero también es esencial el control de calidad interno. Y el control de calidad interno no es hacer encuestitas, con perdón, que tiene sentido también, pero hay muchos distintos niveles de evaluación interna y efectivamente yo creo que es clave si los conservatorios tienen la capacidad, o escuelas de arte dramático, lo que sea, de tener realmente organismos de evaluación interna fuertes, hace crecer a la institución en todos los niveles y a nivel incluso de participación, de cultura del centro, de una manera que solo falta ver conservatorios en el resto de Europa o en el resto del mundo que tienen esas estructuras fuertes de participación y de control de calidad interno, como les permiten crecer de una manera que otros no. Entonces yo creo que eso es esencial y por supuesto también un poco a desarrollar porque por mucho que se cuente ahora con la NECA o con organizaciones autonómicas, con organismos homólogos autonómicos, hay que ver también que no es lo mismo la acreditación a unos estudios universitarios al uso a la acreditación de enseñanzas artísticas, que es extremadamente compleja en cuanto a estándares de calidad, en cuanto a cómo evalúas determinadas cosas, qué evalúas y qué no. Entonces, bueno, de nuevo, otro tema del que podríamos hablar años. Sí, la verdad que a mí me parece fundamental este tema de la evaluación externa, interna. Creo que es algo que va a causar muchas resistencias a nivel interno de un centro, pues porque no lo tenemos en la cultura y ya sabes tú que hacer estos cambios culturales es muy complicado, pero yo lo veo imprescindible, ¿no? Porque es que si no vamos a quedarnos atrás, atrás, atrás y bueno, la verdad que es algo que imagino que se irá desarrollando. Y un tema que yo sé que a muchos compañeros, ya por la parte del profesorado, va a interesar y quiero que nos expliques un poco es este desdoblamiento de los cuerpos. Digo desdoblamiento porque es, ya sabes, ahora mismo tenemos cuerpo de profesores, que son los que imparten docencia en conservatorios elementales y profesionales, y el cuerpo de catedráticos, que es los que imparte docencia en los conservatorios superiores. Y ahora se desdoblan ambos, así que te dejo un poquito. Y bueno, este es el tema más complejo y probablemente que yo creo que más atención haya que darle de aquí a la tramitación final, porque realmente sí que es muy necesaria la separación de los cuerpos de profesorado, pero sí que también hay que ver exactamente qué pasa con los cuerpos a extinguir y con los periodos transitorios al resto de cuerpos. Es decir, se hace una propuesta, pero creo que hay que hacer un esfuerzo y si me escucha por casualidad alguien, si este podcast lo escucha alguien de las administraciones públicas, hay que hacer un esfuerzo por escuchar a los docentes, tanto a los catedráticos como a los profesores de enseñanzas artísticas, sus demandas y sus preocupaciones, porque al final son sus puestos de trabajo. Entonces, como he dicho, es muy necesario. Ahora lo que se hace es se desdobla en cuerpo de catedráticos de enseñanzas artísticas superiores, profesores de enseñanzas artísticas superiores y lo mismo con los profesionales. Entonces se hace esa división, se requiere un máster de especialización didáctica, por ejemplo, para los profesores de enseñanzas artísticas superiores, que va a haber también, ahí es otro punto que creo que hay que aclarar, porque me consta que la idea que tiene ahora el Ministerio es que tanto el máster para profesionales como para superiores, que se imparte en las universidades, y a mí esto me preocupa porque un máster de especialización didáctica, por ejemplo, yo que soy pianista, que se imparta para profesores de piano en las universidades, tengo por lo menos dudas. Esto se lo he comentado ya a las personas correspondientes y lo están mirando, pero, pero luego, bueno, y luego se establece el requisito de un doctorado, que como estábamos hablando también, vale, está bien, pero hasta ahora no hay doctorados en colaboración con universidades específicos en interpretación, en enseñanzas artísticas. Entonces hay que ver también, claro, por ejemplo, ahora para el periodo transitorio a los catedráticos actuales, si quieren formar parte del nuevo cuerpo de catedráticos, se les pide un doctorado, creo que en un plazo de 10 años. Ujú. Claro, pero ¿qué tipo de doctorado? Claro, Y claro. también hasta qué punto es justo que, bueno, es un tema extremadamente complejo, por eso digo que yo me quiero meter lo justo yo sí que me han llegado propuestas y demás, yo lo único que he hecho es intentar
en la medida de lo posible, trasladarlas a la gente que hay que trasladarlas y pedir lo que estoy pidiendo ahora, que se les escuche. Pero, repito, creo que es muy necesaria esta división, pero como es lo más complejo y como dependen puestos de trabajo de ello, pues creo que hay que realmente darle una vuelta hasta qué punto determinadas cosas son necesarias, otras no, y cómo se va a regular esta transición. Además, como bien sabes, en el Discord del debate, que eso lo hablaremos Sí. luego, este es el debate, por lo que yo he estado viendo en Discord, esto es lo que está creando mayor salsa. El salseo está en los cuerpos Normal, en la normal. división de los cuerpos, que lo entendemos porque es verdad que, claro, afecta a puestos de trabajo, afecta a remuneraciones Y y afecta a bueno, los estudiantes que reciben esa educación y que también están, porque de hecho mucha de la gente que habla son estudiantes que sí, les preocupa hasta qué punto un doctorado le va a valer a mi profesor para dar mejor clase, o yo quiero que sea alguien en activo y demás. Quiero decir, ahí hay muchas vertientes y ojo, este es un problema que ya no me refiero tanto a la regulación, sino cómo se da clase, las condiciones, los requisitos, que es a nivel internacional, es decir, no es un problema español, es un problema que estamos reevaluando en todos los conservatorios de Europa y se me ocurre ahora el caso de Hong Kong ujú, o ujú. Tailandia, que es un caso que conozco también en Maidol, en la universidad allí en Tailandia. Es decir, que es internacional, no es algo de aquí. Vale, bueno, pues que sepáis que, que se está trabajando en ello y que lo que pone aquí, repetimos, es un anteproyecto de ley. Significa que se está trabajando para seguir mejorándolos y además yo creo que esta es la primera vez en muchos años. Cuando se hizo las otras leyes yo era muy pequeño, con lo cual no lo recuerdo, pero que el debate está abierto y esto me parece súper importante y que se está escuchando y que se están creando los canales necesarios para explicar, para dar voz a todo el mundo y que todo el mundo, ahora mismo lo contaremos ahora, eh, en Discord puede dar cada uno su opinión y bueno, pues ahí se va a crear también este debate tan importante. Bueno, este tema del profesorado termino con otras cositas que se plantean aquí, que es la apertura al profesorado visitante, ¿no? Que esto es algo que también me ha llamado la atención porque, claro, los conservatorios pues muchas veces invitan a profesores, solistas internacionales y que, claro, hasta ahora yo tengo conciencia de que era un problema, ¿no? Porque cómo se remuneraba a estas personas, bueno, había un montón de problemas burocráticos principalmente y bueno, pues quizás esto también va a abrir un poco la puerta para que haya más contrataciones incluso por proyectos. Pues mira, este semestre tú vienes, haces esta asignatura y listo, ¿no? Y esto a mí me parece algo que facilita las cosas y que moderniza un poco el sistema, que es que eran todos problemas para las direcciones que querían plantear, vamos a intentar traer a alguien, o que los alumnos pedían, vamos a traer a alguien de este solista que viene por aquí. De repente es que no podías, porque... Sí, sí, bueno, eso es algo fundamental y que está regulado de una manera o de otra en prácticamente, por lo menos los casos que yo conozco. No creo recordar, la verdad es que claro, son tantos artículos y tantos temas que hay algunos en los que me he centrado más por una cuestión también de representatividad y otros menos. Creo que había como una cuestión en la ley del profesor, el profesorado que podría venir extranjero, pero que Sí, había una incongruencia en cuanto al profesorado extranjero que podía venir y luego si hubiese, es como gente española que quisiese venir también por una cuestión de su, yo qué sé, de su carrera artística y demás, como que no me acuerdo, ¿eh? A lo mejor me estoy ya. metiendo Sí, sí, está por pero creo aquí, que sí, había sí. ahí como una incongruencia también a resolver en ese punto. Bueno, por lo que comentas, y por lo menos para que todo el mundo lo sepa, tú realmente, dentro de tu representatividad, como has comentado antes, bueno, pues has asesorado o has participado en la exposición de este anteproyecto, ¿no? Sí, yo intento, estas cosas intento hacerlo con mucho cuidado porque sí que es cierto, me he metido más sobre todo en la parte de representación de estudiantes, de derechos y deberes, que es un poco la parte tanto de artistas jóvenes como de estudiantes, que sí que pues tenemos más información y podemos tener más representatividad ahí. Hay, como he dicho, se regula la ley, pero hay muchos aspectos a mejorar, porque sí que es cierto que si somos equivalentes a las enseñanzas universitarias, no puede ser que cojan un apartado del estatuto del estudiante universitario y lo peguen, pero otros lo dejen fuera. Es decir, Ajá, o ajá, somos ajá. equivalentes, porque la ley además lo dice así, que tenemos que tener los mismos derechos y deberes, o no lo somos. Pero bueno, aquí también podría desarrollar, pero sí que, por ejemplo, con el tema de profesorado, yo siempre intento, pues eso, trasladar propuestas de otra gente, intento hacer como un poco nexo de unión,
también contactando pues desde, pues, yo que sé, con ACSEA, con la Asociación de Centros de Enseñanzas Artísticas Superiores, con distintos, sobre todo, conservatorios de música, pero bueno, hasta el sábado estuve hablando con otra directora de otro centro de enseñanzas artísticas de otra disciplina también. Entonces, un poco intentamos coordinar todo y un poco mi obsesión siempre ha sido que por mucho que, claro, al final, eso, si la gente me ve, verá que soy joven, pero llevo 7 años yendo pues a reuniones con Congreso, Ministerio y tal, entonces pues me conocen y ya más o menos pues tenemos un contacto fluido, pero siempre lo hago intentando ampliar la base, es decir, que no sea yo Ujú. o mi compañero o tal, o mi organización la que va, sino que realmente, y es un poco por eso, por lo que surge Estado del Arte y la idea que tuvimos, de intentar realmente que todo el mundo que pueda hacer llegar sus propuestas o pueda participar o pueda acceder a la información. Esa siempre ha sido un poco mi... Entonces intento navegar un poco por supuesto, yo propongo cosas, pero intento también canalizar muchas propuestas. Pues mil gracias por hacernos esta aclaración, porque evidentemente tú eres muy joven y pareces joven, pero creo que, por lo menos como yo sigo desde hace tiempo, sé que hay mucha experiencia detrás acumulada. Entonces creo que estás totalmente validado, por utilizar una palabra muy de evaluación, para hacer este trabajo, y te agradezco pues que estés trasladando, que estés siendo este nexo, sí, este nexo de unión entre otras áreas de este anteproyecto, para que, bueno, pues evidentemente todo el tema de la participación juvenil y estudiantil es importantísimo. Es algo que además enseñanzas musicales tiene mucho que mejorar, porque la opinión de los alumnos, en mi opinión, se ha tenido muy poco en cuenta, cuando tendría que ser justo al revés. Y bueno, pues yo creo que este es un paso importante, y te agradezco mucho que estés haciendo este trabajo, y creo que, y lo digo en público, porque como sé que esto va a gustar y se va a ver, pues creo que hay que ser claro y honesto. Y lo dice alguien que lleva 14 años trabajando en un conservatorio y sé lo que hay. Así que nada, vamos a ir a la última parte antes de entrar al tema del debate abierto, que es, bueno, pues esta parte también que establece la organización y equivalencia de enseñanzas artísticas profesionales, que básicamente es como, bueno, evidentemente como se cambia la parte de arriba, hay que adaptar también algunas cuantas cosas abajo, bajo en el sentido más, bueno, pues informativo de la Sí. palabra. Sobre todo, bueno, se cambian los cuerpos, yo creo que es muy buena idea, por supuesto. Pero sí que es verdad que he visto también que se atiende a uno de los principales problemas, o por lo menos se intenta marcar el camino, como bien has dicho tú antes, de que es la compatibilidad de los estudios obligatorios con los de conservatorios, porque en mi opinión, y yo aquí puedo hablar a las claras, es decir, es el mayor problema que un estudiante y un profesor comprometido con este estudiante se enfrentan cuando empiezan a subir de grado y quieren dedicarse al conservatorio, o quieren hacer un fantástico conservatorio profesional, y de repente se ven agobiadísimos con el instituto, con EBAUS y con de todo tipo de cuestiones que se nos agobian, y al final dicen, mira, lo siento mucho, pero hasta aquí. Bueno, yo siempre digo que los que llegamos a acabar el profesional junto con el bachillerato Sí, somos al final los que vamos sobreviviendo un poco al sistema, ¿no? Es una cuestión de supervivencia casi. total. Eh, Esto sí que es un tema que luego te vas país a país y está regulado de mil maneras distintas. Y es muy necesario que se especifiquen determinadas cosas en cuanto regula, sobre todo cuerpos de profesorado. Es lógico que tienes que regularlos de profesional si haces una separación de cuerpos. También regular hasta qué punto la equivalencia de un profesional con todos los otros estudios de MECES 1, es decir, con la formación profesional y demás, que también es otro melón que hay que tratar, como la enseñanza en secundaria, como también la regulación de las escuelas de música, qué papel tienen en todo esto, qué papel tienen las enseñanzas dentro de esta escuela y los estudios que se ofertan. Entonces, es algo, yo sí que estoy plenamente centrado en enseñanzas superiores. Hay una organización con la que estoy en contacto que es la COAEM, que es la Es Confederación verdad. nunca me acuerdo del acrónimo, perdonadme, sí, pero que también está haciendo propuestas muy interesantes en esto y que son un poco, pues, las personas un poco a contactar, yo creo, junto con las otras organizaciones especializadas para este tema. Yo creo que aparte de la regulación que se plantea ahora, hay que darle otra vuelta muy importante a la enseñanza preuniversitaria, porque al final es la base de todo. Es decir, si aquí no construimos desde la base, desde el principio, luego al final, si construimos desde el tejado, pues se nos van a quedar cosas por el medio. Sí, tal cual. Bueno, pues nada, vamos a finalizar con la última parte, que es el tema del debate abierto, que es pues todo lo que se está haciendo, es decir, el canal de YouTube de Cubo,
donde hay una serie de entrevistas, también esta clásica FM Radio, los artículos en diversas, en Melómano Digital y el canal de Discord. Cuéntanos un poco la idea que hay, ¿vale? La idea viene pues de lo que dije antes, es decir, cómo en el poco tiempo que tenemos podemos intentar ampliar la base de alguna manera, es decir, que la gente, y está destinado a todo el mundo, pero sí que sobre todo con un especial interés en aquellos estudiantes y aquellos artistas jóvenes que realmente quieran hablar de este tema. Me decía alguien el otro día, claro, es que mis alumnos de mi conservatorio, yo les he pasado el anteproyecto y no hacen muchas propuestas. Y yo, a ver, es que con todo, con el mundo en el que vivimos a día de hoy, dime tú a qué estudiante de enseñanzas artísticas estándar le das un anteproyecto de ley de 40 hojas y pues, se pone a sacarte propuestas sin saber un poco de dónde venimos, efectivamente, que se lo impriman, por cierto. Y entonces, pues es lógico. Entonces, un poco salía de ahí, ¿no? De cómo podemos hacer un formato en el que vayamos a hablar de una ley que sea lo más ameno posible y en el que traigamos realmente a gente representativa de los temas de los que se va a hablar. Entonces, pues hicimos esta serie de división de 5 debates y un poco el objetivo todo era que el debate sea como la introducción a la conversación, que me ha dicho gente, claro, pero es que en el debate de profesorado a ver cómo vamos a llegar a un consenso de cuál es el punto de partida. Pero es que, a ver, el debate no es para llegar a un consenso, sino para realmente abrir el debate. Entonces, esa es un poco la idea y por eso se ha abierto esta plataforma en Discord para que todo el mundo no solo pueda opinar, sino también que pueda presentar, lo ha hecho un catedrático, de hecho, hace unos días, que presentó una propuesta que presentaron una serie de catedráticos, y si también hay un apartado en el que se pueden adjuntar artículos y propuestas también para que se tenga acceso ahí a bibliografía específica. Entonces, es un poco el primer paso, por supuesto. Se ha hecho con el tiempo que se ha hecho, con el margen que se ha hecho, con el presupuesto cero que se ha hecho y con la intención de que esto sea como un poco un primer paso para realmente que empiece a haber una participación ya no solo estudiantil, porque también necesitan los mecanismos y el tiempo para tenerla, sino también por parte de todas las partes interesadas en este proceso para realmente que se cree una participación y que puedan llegar propuestas que hasta ahora no han podido llegar por muchas razones, a, pues tanto a gobierno como a Congreso, como a administraciones autonómicas y locales. Muy Un bien. poco esa. Pues bueno, yo pondré todos los enlaces para que todo el mundo pueda ver en las notas del programa y en el vídeo de YouTube todos los enlaces a todo, a Discord, a todos los aspectos, bueno, pues que yo creo que es muy interesante. Las entrevistas o vamos, los podcasts, las entrevistas que se están viendo, los debates en YouTube, yo me los estoy viendo todos, evidentemente, varias veces, porque cuando lo vuelves a escuchar dices, ah, mira, esto se me había quedado por ahí. Y las Así cosas que que quedan sin decir, porque claro, al final es una hora y son temas tremendos. Pero bueno, sí, la verdad que hay una serie de melones aquí, que es que, pero bueno, yo creo que se está empezando por el buen camino, se está abriendo debate, es una ley, como bien has dicho, pues que es un marco genérico y a partir de ahí hay que empezar a tomar, pues eso, también seguir con este debate y seguir trabajando junto con el gobierno de turno para decir, vamos a desarrollar esto de esta forma porque es pues de este camino o lo que sea, ¿no? Es decir, que entonces, bueno, la verdad que de verdad estoy encantado de que hayas estado aquí explicándonos tan bien todo este tema del anteproyecto de ley. Y bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo. No sé gracias. si quieres cerrar con alguna cuestión o bueno, yo pondré ahí donde te pueden encontrar, en Twitter principalmente. Y es un chico bastante ocupado, así que no le deis mucho la lata, ¿eh? Así que... No, os iba a decir que por favor que usemos el Discord, no mi teléfono, porque sí que la verdad es que llevo 2 meses un poco de locura, porque es que me llegan a todas las horas del día, todos los días de la semana, me llegan propuestas que bueno, que yo eso intento canalizar todo, pero vamos a intentar que esté en un lugar público Exacto. en el que podamos todos acceder, podamos todos debatir y tengamos todos acceso un poco a esta información. Simplemente eso. Pues muy bien. Hasta aquí. Gracias de corazón por explicarnos esto que creo que es tan importante y que afecta tanto a nuestro sector, en este caso la música, la educación musical, cualquiera que sea el nivel. Así que mil gracias, Guillermo. Gracias a ti.